Vamos a continuar con nuestro repaso de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 2, versículos 7 y 8 dicen: Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esto habla del carácter, de la forma de conducirse del apóstol Pablo en la iglesia. Y nos podemos preguntar por qué el apóstol Pablo les habló de su carácter y su forma de ser también, y no solo les habló de doctrinas fundamentales. Y esto, la razón de esto la podemos encontrar un poco más adelante en el capítulo 4, cuando él les dijo: les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Entonces, había un deseo en el apóstol Pablo de que los tesalonicenses supieran cómo debían conducirse como cristianos y como iglesia. Y la forma más idónea para enseñarle a alguien cómo conducirse es con el ejemplo. Por eso les dijo: de la manera que aprendieron de nosotros. Y veamos que hay grupos o hay iglesias que tienen una doctrina correcta, sana, pero que la forma de conducirse no es correcta y causan daños entre sus miembros. Y esto pasa también en las familias. A veces en las familias cristianas tenemos una doctrina o creemos en una doctrina correcta, pero nuestra forma de comportarnos no es correcta, y esto también puede generar daños entre los miembros de una familia. Se dice que en una iglesia, cuando hay una mala doctrina, se genera la herejía, pero cuando hay un mal comportamiento, se genera el sectarismo. Por eso es muy importante la enseñanza del apóstol Pablo con respecto a cómo conducirnos. Y él les dijo estas palabras: antes fuimos tiernos entre vosotros. Esa palabra, que se tradujo como tiernos, se refiere a una ternura de edad. Esta palabra en su original se escribe nepios y se traduce en otras citas bíblicas como niños, pero tiene otros significados también. Por ejemplo, se refiere a una persona que no ha sido enseñada o una persona que no está calificada para algo. Y el apóstol tomó esa actitud como un niño o como alguien que no está calificado o no está preparado. Y de esta manera el apóstol le recuerda a la iglesia que él no estuvo con ellos para mostrar superioridad. Él no quiso convertirse en el jefe de ellos, no quiso humillar a nadie. Más bien él les predicó la verdad del evangelio y convivió con ellos como siendo el menor de todos los oyentes. El apóstol Pablo, como persona, no tenía deseos de grandeza, no miraba a las personas con menosprecio, y esto es porque el Señor había formado en él un carácter humilde. Vamos a recordar lo que el Señor había dicho sobre esto. En alguna ocasión, los discípulos vinieron a Jesús, dice el Evangelio según San Mateo, y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, la Biblia dice que lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando el Señor dijo cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, recordemos que estaba usando al niño como un ejemplo de sus discípulos. Entonces se puede referir también no solo a recibir a un niño, sino también recibir a un predicador humilde. Y el Señor dijo: a mí me recibe. Antes de ser cristiano, el apóstol Pablo no era así, él era fariseo. Y los fariseos eran orgullosos. El Señor Jesús dijo que amaban que les dijeran rabí, que les gustaba a ellos tener los primeros lugares, las salutaciones en las plazas, y que ellos menospreciaban a los pecadores. Aún en sus oraciones mostraban ese menosprecio por los pecadores.
Saulo de Tarso, que es el nombre original del apóstol Pablo, él tuvo que ser detenido abruptamente, bruscamente por el Señor, cuando Saulo de Tarso se encontraba en este camino de soberbia. Y no fue sino hasta que el Señor lo detuvo y le puso un alto total a su soberbia, que comenzó a cambiar ese carácter que estaba lleno de autoexaltación y comenzó a ser cambiado por un carácter humilde. La Biblia dice que al encontrarse Saulo de Tarso con el Señor Jesús, cayó al suelo, como habiendo sido derribado. Y aquel que en su orgullo hacía sus propios planes y menospreciaba a otros, ahora comenzaba a hablar como siervo, porque le dijo al Señor: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto está en Hechos 22:10. Como había dicho el Señor Jesús, la única manera para que Saulo de Tarso entrara al reino de Dios era que él se hiciera humilde como un niño, que dejara de menospreciar a otros, que reconociera que necesitaba primeramente del Señor, pero también de los demás, pues él quedó ciego y tuvo que pedir ayuda para que lo llevaran a Damasco. Bueno, se dice que andar con soberbia es como correr hacia abajo por una pendiente en la que nos es muy difícil detenernos por nosotros mismos. A veces necesitamos que el Señor ponga un alto a nuestro orgullo. Y a veces esto implicará que tengamos que quedar como derribados, como quedó Saulo de Tarso. Pero esto es necesario para que nuestro carácter comience un camino diferente, ya no uno de soberbia, sino uno de humildad. Porque desde que el apóstol Pablo comenzó a andar ahora por ese camino, él pudo de esta manera entregar el Evangelio. El Evangelio no se puede entregar desde una perspectiva de soberbia, sino de humildad. Por eso el apóstol Pablo le recordó esto a la iglesia, que él no había estado con ellos como un jefe, ni como el primero, ni como el mayor, sino como un niño, como alguien que trata a los demás como si fueran mayores que él, es decir, con respeto. Si nosotros anhelamos la gracia de Dios, su favor, necesitamos humildad. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto está en la epístola de Santiago. A veces nos es fácil encontrar elementos de orgullo en los cuales apoyarnos. A veces pensamos en nuestra familia con orgullo, en nuestros logros o nuestro trabajo. Pero veamos cómo el apóstol comparó su trabajo, su labor en la iglesia con una profesión humilde. Él dijo que había estado en la iglesia como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Las nodrizas ejercían una profesión humilde ante los ojos del mundo, pero era muy valiosa esa profesión. Ellas no trabajaban en el campo, no trabajaban con el ganado ni trabajaban diferentes tipos de materiales, sino con lo más valioso, con los hijos recién nacidos. Tanto cuidado debían tener las mujeres que ejercían esta profesión que podían causar o un gran bien o un gran mal a estos pequeños. La Biblia narra algunas historias de nodrizas, 3, y nos ayudan a entender estas historias la perspectiva del apóstol Pablo. Por ejemplo, la Biblia narra la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, que era a su vez hijo del rey Saúl. Cuando Mefiboset era pequeño, se le cayó a su nodriza y Mefiboset quedó lisiado de por vida. El apóstol sabía el cuidado tan grande que debía tener en la iglesia para no lastimar la fe de nadie, sino que ellos pudieran crecer y caminar y correr en los propósitos de Dios. La Biblia habla de otra nodriza, la nodriza de Rebeca, quien fue la esposa de Isaac. La nodriza de Rebeca no solo le proveyó el primer alimento y la primera crianza, sino que aun cuando Rebeca creció, la nodriza le acompañó y le sirvió
aun cuando ella estaba ya en su matrimonio. Es decir, cuando una nodriza se quedaba en casa, cuando los niños crecían, se quedaba como una criada, al servicio de los hijos. Y el apóstol sabía que él no debía pasar nunca los límites de su función de servidor. Él tenía que permanecer como un servidor para el bien de la fe de la iglesia o para el servicio de la fe de la iglesia. Y la Biblia habla de otra nodriza que crió a su propio hijo, la madre de Moisés. En Éxodo 2:7 dice que la hermana de Moisés le preguntó a la hija de Faraón. Recuerden que la hija de Faraón encontró a Moisés en un canasto en el río, y cuando lo vio, la hermana de Moisés le dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. La madre de Moisés sabía que entregaría a su hijo a una corta edad a la hija de Faraón, a un lugar donde no conocían a Dios, ni temían a Dios, ni le servían. Pero desde su crianza temprana, lo alimentó, lo cuidó y lo educó de tal manera que cuando Moisés creció, él salió a cumplir con los propósitos de Dios. Tan importante es la crianza temprana. De manera similar, el apóstol Pablo estuvo muy poco tiempo con la iglesia de Tesalónica, pero en ese tiempo él los cuidó, les dio las doctrinas correctas, es decir, los alimentó, y les dio ejemplo para que los congregantes de esa iglesia crecieran sanos en la fe y aún fueran ejemplo de las iglesias en Macedonia y Acaya. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que tenemos poco tiempo? ¿Qué sembraríamos en aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor? ¿Les daríamos un evangelio distorsionado que no fue el que predicaron los apóstoles? Porque las nodrizas eran las encargadas de proveer una leche no adulterada. Y esto es figura de que el apóstol Pablo jamás modificó el evangelio para agradar a las personas. Porque el evangelio escritural, el apostólico, el que fue dado a los apóstoles y el que enseñaron los apóstoles, es suficiente ese evangelio para que una persona crezca de manera sana para salvación y alcance con los propósitos que Dios tiene para ellos. Por esto el apóstol Pedro le dijo a la iglesia: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. La leche pura, en otra versión, es la leche espiritual no adulterada. Ese es el evangelio escritural, el que fue dado a los apóstoles, el que predicaron ellos. Así que vamos a terminar. Una vida sencilla, una profesión sencilla, como la de una nodriza, puede llevar a otros a cumplir con los propósitos de Dios. Por esto, ¿qué buscamos para nosotros? ¿Cuáles son nuestras metas? Dice en el libro del profeta Jeremías 45:5: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Pues el propósito de Dios para nosotros y para los que están con nosotros, a nuestro alrededor, solo puede ser alcanzado a través de un carácter humilde, porque en ese carácter podemos recibir, podremos comprender y podremos transmitir el evangelio y sembrarlo en los corazones de otros. Quizás al ver la forma en la que el apóstol se condujo ante la iglesia, nos podemos sentir lejos, que nos falta mucho todavía, pero podemos orar para que el Señor nos conceda la gracia de ser formados de esa manera y para que podamos servir de esa
manera. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formario. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te